Muy buenas tardes, hermanos. Qué bendición podernos volver a ver de esta forma en este día tan glorioso, tan especial. Hoy domingo sería el tiempo en el que nos reunimos. Hoy nos reunimos de una forma diferente, tanto en la mañana como ahorita. Pero hoy tal vez es todavía más especial, porque hoy estamos celebrando, alegrándonos y regocijándonos por el evento más maravilloso que ha ocurrido en toda la historia. Y es el hecho de que nuestro Señor y nuestro Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, está vivo. Él vive. No está en una tumba, ni está en la cruz. Él vive y resucitó como Él mismo lo había prometido. Acompáñenme en oración y démosle gracias a Dios por haber dado su vida por nosotros y por haber resucitado. Oremos. Gracias infinitas, Padre. Gracias por el maravilloso acto de amor que hiciste por venir a buscarnos. Pero gracias también porque vives. Porque a diferencia de otros líderes religiosos o fundadores, tú sí estás vivo. No podemos encontrar tus restos porque vives. Y hoy celebramos el hecho más maravilloso de toda la historia, Señor. Gracias, Padre. Abre nuestros corazones, abre nuestras mentes, toca nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a tener ahora un tiempo de cantos, y para eso voy a pedirle nuevamente a nuestro director, como lo hicimos en la mañana, que pueda pasar para dirigirnos en este tiempo. Buenas tardes, tengamos todos. Estamos ya listos para comenzar nuestro tiempo de alabanza. Pero antes de hacerlo, voy a pedirle que abra su Biblia en el libro de Filipenses capítulo 2. Vamos a leer los versículos del 5 al 11. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cantemos: Jesucristo es el Señor. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Jesús,
Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Cantemos todos, bien fuerte, vamos. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Así es, Él es el Señor que vive y reina, que resucitó para darnos paz, libertad y vida eterna. Dice Isaías capítulo 53, versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Él murió por nosotros para darnos perdón, para limpiar nuestros pecados. Y por eso hoy le glorificamos y exaltamos, porque Él está vivo. Él venció la muerte. Cante esta canción con todo su corazón. Piense y medite de lo que nuestro Señor sufrió. Por la vía dolorosa, triste día en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver lo que llevaba aquella cruz. Él sangraba por los golpes que en la espalda recibió, coronado con espinas fue el Señor.
y con cada paso vio el desprecio de la gente que le amó. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por amor, por ti, por mí, por la vía dolorosa al Calvario a morir. Le sangraban las heridas que por mí sufrió Jesús. Las espinas desgarraban en su sien, pero más inmenso fue su amor por quien Él iba a morir. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por amor, por ti, por mí, por la vía dolorosa al Calvario a morir. La sangre que Él vertió en la cruz por mí, las calles Él manchó en Jerusalén. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, fue Él quien quiso ir por amor, por ti, por mí, por la vía dolorosa al Calvario a morir. Y fue Él quien quiso ir, venir por usted y por mí, por puro amor. Qué amor más grande, que a pesar de ser inocente, nuestro Señor Jesucristo estuvo dispuesto a venir. Aunque no lo merecíamos, estuvo dispuesto a venir, morir, dar su vida por usted y por mí. Qué glorioso que es eso. Hágame un favor, quiero pedirle que me pueda acompañar ahí en su copia de la palabra de Dios al Evangelio según San Lucas. Lucas, el capítulo 24. Lucas capítulo 24, Lucas 24, el versículo 1. Lucas 24, 1. Dice así la palabra de Dios. Vamos a leer los primeros 12 versículos. Dice así: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús.
Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon, y junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado, y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana, y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura la palabra de ellas, y no la creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Aquí tenemos el hecho más maravilloso de toda la historia de la humanidad. Curiosamente, Jesús fue un personaje que marcó un antes y un después. Su nacimiento marcó un antes y un después, a tal punto que hoy en día lo conocemos como antes y después de Cristo. Pero en nuestra vida, la resurrección de Cristo marca un hecho sorprendentemente maravilloso. Es curioso porque cada uno de los líderes o fundadores de diversos grupos religiosos tienen una tumba donde depositaron sus restos, y esos restos permanecen aún ahí o ya están descompuestos. Sin embargo, no podemos encontrar los restos del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Él está vivo. Él vive. Él no está muerto. Él vive. Jesús no está colgado en una cruz. Su cuerpo no fue colocado en el sepulcro y está todavía ahí. 3 días después, Él lo abandonó. La tumba no le pudo contener, la muerte no le pudo retener y tampoco le pudo detener. Ese es nuestro Rey, ese es también nuestro Salvador y también nuestro Dios, nuestro verdadero Dios. Él vive. Escúcheme muy bien esto, Él vive. A pesar de que muchos intelectuales han llegado a varias conclusiones en aparente profundidad con respecto al punto de la resurrección. Y quiero que podamos analizar algunas, 2 por lo menos. ¿Qué es lo que algunos piensan que ocurrió con el cuerpo de Jesús? Porque hay unos que no piensan, o más bien que no creen que Jesús resucitó. Dice así cada uno de estos eruditos en apariencia, y ellos tienen una de sus teorías. Jesús no murió, sino que lo que sufrió fue un desmayo. Bueno, esta afirmación como tal, que muchos dan, y lo curioso es que muchos la creen, demuestra un desconocimiento histórico profundo. No podemos olvidar quiénes eran los que ejecutaron la muerte del Señor Jesús. Con todo respeto voy a decir esto, pero no era cualquier soldadito, no era cualquier guachi.
No podemos olvidar que quienes ejecutaron la muerte de Jesús fueron los mismos del ejército romano. El ejército romano era el ejército dominante de la época. Hombres formados literalmente como máquinas para matar. Estaban acostumbrados a matar. Eran máquinas asesinas, diseñadas, programadas para despedazar y para destruir. No eran hombres flaquitos, raquíticos, eran hombres fuertes, fornidos, preparados para la lucha. Asesinos profesionales. Por lo tanto, dejar a un hombre casi muerto no era nada permitido, especialmente cuando ya se había autorizado la muerte. Además, se debe recordar que el castigo que Jesús sufrió fue mucho más fuerte de lo normal, a tal punto que cuando le iban a quebrar las piernas para acelerar su muerte, eso no fue necesario. No fue necesario debido a que ya estaba muerto. Por eso los soldados tomaron una decisión. Tomaron la decisión de perforar, de traspasar su costado con una lanza. Ahora, vamos a utilizar la lógica, ¿está bien? La cruz estaba en una posición más elevada. El cuerpo de Jesús quedaba en una posición con los brazos abiertos más elevada del suelo. Lo que hacía necesario para un soldado tener que traspasar, al traspasar su costado, cuando se traspasa el costado, lo que se traspasa son órganos fundamentales para el funcionamiento del cuerpo. Dependiendo del lado donde fue traspasado, podía ser traspasado los pulmones y el mismo corazón, lo que haría imposible un desmayo y 3 días después su recuperación. Cabe destacar también que después del castigo experimentado por Jesús, habría sido imposible que en solamente 3 días se recuperara y fuera capaz de mover una enorme piedra. Si usted ha tenido un accidente vehicular que no le haya imposibilitado grandemente, sino solamente fuertes golpes, usted estaría de acuerdo conmigo en el hecho de que esos golpes, entre más fuertes fueran, no duran solo 3 días. El cuerpo de Jesús fue despedazado, pero el cuerpo no se sana en 3 días. Entonces, la opción de un desmayo, lógicamente, sería imposible. Hay otros que afirman que su cuerpo fue robado por los discípulos y que esa es la razón por la que no se encontraron. Vamos a utilizar también la lógica de la historia que se nos cuenta. Junto con una pesada y grande piedra fue colocada para tapar la tumba, estaban unos soldados vigilando la tumba. Anteriormente ya habíamos visto el hecho de cómo eran los soldados romanos y permitir que simplemente se llevaran el cuerpo, eso no era algo tolerable. Acompáñenme rápidamente a Mateo capítulo 28. Mateo 28. Mateo 28. Veamos los versículos desde el 11 hasta el 15. Vamos a ver el informe de la guardia. ¿Qué fue lo que la guardia dijo después de que Jesús había resucitado? Y nos vamos a dar cuenta de ciertos detalles curiosos. Dice así el versículo 11 de Mateo 28. Mientras ellas iban, he aquí, unos de la guardia fueron a la ciudad
y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. Sospechoso, ¿no? Diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Y note qué curioso lo que dice al final este versículo. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Qué curioso, ¿no? Desde la misma palabra de Dios ya se contaba lo que hoy muchos aún creen. Ha pasado tanto tiempo y curiosamente la mentira, el engaño se sigue creyendo. Ahora, hay evidencias reales de su resurrección. Hay testigos. Seguramente hay 1 o 2 personas que se pusieron de acuerdo ahí para decir esto. Pero habrán más. Acompáñenme a primera carta a los Corintios. Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15, veamos desde el versículo 3. Primera carta a los Corintios capítulo 15, el versículo 3. Dice así la palabra de Dios: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas es Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de, ¿cuántos dice ahí? 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Si usted ata cabos, hay más de 500 testigos que presenciaron que Él estaba vivo. La evidencia de su resurrección es la base fundamental del cristianismo, ya que si no se hubiese dado, sería el cristianismo como cualquier otro grupo iniciado por un líder muerto, de quien sus restos se pueden encontrar. De hecho, veamos lo que el apóstol Pablo dijo ahí mismo en 1 Corintios, el capítulo 15, pero ahora el versículo 14 hasta el 22. Veamos desde el 14 hasta el 22 de 1 Corintios capítulo 15. Dice así: y si Cristo no resucitó, vana entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos.
Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Jesús vive y hoy celebramos el día más glorioso de ese hecho. Nos reunimos domingo como celebración de su resurrección. Ese primer día de la semana, el cual los primeros creyentes de la iglesia se reunían celebrando que el primer día de la semana su Salvador había vencido a la muerte, había salido de la tumba y vive. Y Él vive y está haciendo algo especial para todo aquel que en Él cree. ¿Me escuchó bien? Él vive y está haciendo algo muy especial para todo aquel que en Él cree. Juan 14. Acompáñeme a Juan 14, el versículo 1. Juan 14, 1. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Él resucitó, Él vive y está preparando un lugar muy especial para cada uno de los que depositamos nuestra confianza plena en Él. Y usted tiene esa oportunidad también si no lo ha hecho. Si aún no lo ha hecho, Dios le está extendiendo la mano para que lo decida hacer. Dios le está dando esa oportunidad para que se acerque. No la desaproveche. Él vive y demostró que la muerte no puede con Él. Qué glorioso será poder volverle a ver, poder verle cara a cara, abrazarlo, besarlo también. Es posible que después de tan solo verlo a lo largo, comencemos a llorar. Pero si usted no ha tenido un encuentro personal con el Cristo vivo, ese Cristo que no está en una tumba y tampoco está colgado en una cruz, si no ha tenido ese encuentro personal, le repito, Dios está extendiendo la invitación. Al final de esta transmisión, de este video, aparecerá los medios con los que usted puede contactarnos. Estamos para servirle y deseamos que pueda, por medio de la palabra de Dios, llegar al conocimiento y a tener una relación personal con Cristo. Cristo resucitó. Hay evidencias de que eso sucedió. No fue una simple fantasía, algo que a alguien se le ocurriera cuando no pudo dormir. Hay evidencias que lo demuestran. Hay testigos de que todo eso aconteció. Por cierto, en la época en que Jesús resucitó, se creó un gran revuelo por todo lo que pasó. Él se fue y muy pronto volverá, en cualquier momento. Y si usted ve este video mientras Cristo no ha venido, todavía tiene la oportunidad
pero no desaproveche el tiempo. Búsquenos, busque ayuda, busque cómo poder llegar a Cristo. Por medio de su palabra, busque a alguien que le ayude, a alguien que le guíe. Muchísimas gracias, estamos para servirle. Acompáñeme en una palabra de oración, por favor. Señor, alabamos tu glorioso nombre y clamamos, Dios, y clamo personalmente porque puedas tocar, quebrantar cada corazón que no te conoce. Por favor, Dios, toca cada corazón que no te conoce. Y te suplico, Señor, por favor, Dios, que muchas personas puedan llegar a conocerte, para que te puedan disfrutar mientras vivamos y disfrutarte más cuando estemos contigo. Gracias porque estás vivo. Gracias porque eres nuestro Dios vivo. Gracias, Padre. No merecemos que hayas venido y lo hiciste por amor. No estás en una cruz, no estás en una tumba, porque has resucitado como lo dijiste. Gracias, Padre. Infinitas gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Él vive, Él vive. Antes de estar despedidos, entonemos una alabanza más y celebremos que Él vive y resucitó. Voy a pedirle a nuestro director que pase. Muchas gracias, que el Señor les bendiga. Así es, celebremos que Cristo resucitó. Él vive, Él reina por los siglos de los siglos. Celebremos, Cristo ha resucitado. Celebrad a Cristo, celebrad. Celebrad a Cristo, celebrad. Celebrad a Cristo, celebrad. Celebrad a Cristo, celebrad. Él vive y por siempre reinará. Él vive, vamos a celebrar. Nuestro Señor resucitó. Celebrad a Cristo, celebrad. Celebrad a Cristo, celebrad. Celebrad a Cristo, celebrad. Celebrad a Cristo, celebrad. Él vive y por siempre reinará. Él vive, vamos a celebrar. Nuestro Señor resucitó. Vamos aplaudiendo. Celebrad a Cristo, celebrad. Eso, vamos todos con gozo. Celebrad a Cristo, celebrad. Celebrad a Cristo, celebrad. Celebrad a Cristo, celebrad. Vamos todos bien fuerte. Él vive y por siempre reinará. Él vive, vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar. Nuestro Señor resucitó. Él vive
Él ha tenido victoria sobre la muerte. Nada puede contra Él y podemos confiar, descansar en Él, que Él nos puede dar ahora la vida eterna, la paz y la libertad que necesitamos. Que el Señor les bendiga, que pasen una excelente tarde, una excelente semana. Nos vemos el miércoles.